permitido, iglesia, de venir este día y en esta semana que estamos cerrando hoy de devocionales, venir ante su presencia, ¿ok? Vamos ahí a Juan, iglesia, en el capítulo 6, ¿ok? Juan capítulo 6, recuerden que lo teníamos ahí para leerlo, vamos en estos minutos que tenemos a una iglesia, a disertar un poco, iglesia, guiados por el Espíritu Santo de Juan 6, ¿ok? En Juan 6, iglesia, es como una ratificación de Yahshua, no a él, porque él sabía bien quién era, de dónde venía y para dónde estaba, eso sí, ¿ok? Pero Juan 6 es una ratificación al mundo. De hecho, para el mundo, esto es para el mundo entero, iglesia. ¿Ok? Porque dice Juan 6 que después de que él multiplicó, hizo la multiplicación, iglesia, de los panes y de los peces. Entonces, iglesia, vino mucha gente a buscarlo, porque él cruzó el mar. ¿Se acuerda que ahí donde está el pasaje también donde Jesús dice que Jesús anda sobre el mar? ¿Ok? Entonces la gente se cruzó, vino a buscarlo. Y la gente viene a buscar a Yahshua y les dice algo, ¿no? En ese versículo 20, 25 en adelante de Juan capítulo 6. Mire la ternura, pero también la severidad de nuestro Señor, de Yahshua, para traer a la gente a una conversión cierta y verdadera y a darle el verdadero motivo por el cual buscarlo, ¿ok? Porque mire que ellos vienen, todos vienen buscando. Claro, les dio de comer. Dice la escritura que estuvieron ahí 3 días con sus noches, esta persona escuchando a Yahshua. Y entonces él dijo, bueno, esta gente tiene hambre, antes de no lo podemos mandar para la casa, así con hambre, pues porque se van a desmayar en el camino. Entonces, esto los coge de sorpresa a ellos, porque puede alimentarlos Yahshua lo que les dice en el versículo 25 en adelante, dice así, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Porque él, se acuerdan que él se atravesó el mar Tiberia. Yo digo, ¿cómo llegaste acá? Él no les explicó ni les dio explicación. Es un milagro que quedó para él y para sus discípulos, ¿ok? Y luego sus discípulos dieron testimonio de eso. Y así sucede, no hay milagros que el Señor hace para nosotros únicamente, para sus discípulos, para aquellos que aprendemos y que queremos aprender de él cada día. Entonces dice el versículo 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo o cuándo llegaste acá? Mire la respuesta que Yahshua les dio, o sea, no siguió como el ritmo o el hilo de la conversación, sino que les dijo lo siguiente, respondió Yahshua y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ustedes no me están buscando porque vieron que multipliqué como tal los alimentos, no porque vieron la sanidad, la liberación que se hizo entre los que estaban ahí, sino que ustedes vienen a buscarme porque les di de comer, o sea, les di el alimento físico y se saciaron, o sea, comieron de gratis, digamos, bueno, de gratis, ¿no? Después de 3 días estar ahí, pero comieron sin ningún esfuerzo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios o Elohim el Padre. Mire, trabajad por la comida, no por la comida que perece. Iglesia, aquí Yahshua le está dando un sentido también a las vidas. O sea, nos está diciendo que ¿por qué debemos trabajar? ¿Ok? Él está diciendo, mire, necesitaban comida, les di comida. ¿Cuál es el problema? Podríamos decir. Y les di hasta que se saciaran. Recuerdan que Yahshua dijo en Mateo, en el capítulo 6,
que no nos preocupemos por qué hemos de comer, de beber, de vestir, de calzar. Bueno, aquí está ratificando eso. El Señor, iglesia, el Señor, y soy testigo de eso, y yo sé que de alguna forma media tú has sido testigo de eso, porque cuando menos he pensado, el Señor me ha abierto un chorro del cielo, iglesia, y me ha saciado. Y eso lo ha hecho, yo creo que con todos nosotros en alguna situación, nos ha dado más de lo que nosotros pensábamos, tal vez, recibir, obtener. El Señor es muy bueno, iglesia, y nos sabe sorprender a cada instante y a cada momento. Entonces, por eso nos dice, no se preocupen, más bien trabajen por qué. Trabajen por la comida, no por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Trabajen por eso. Y recuerda, y tenemos que recordar lo que ahorita te dije. La escritura dice claramente, ¿ok? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del diablo. O sea, lo que está diciendo aquí es trabajemos, iglesia, todos los días por establecer la palabra en nuestras vidas. Sí, trabajemos por eso, porque ahí está la fortaleza de nuestros días. Eso hemos venido hablando. Antes de ayer o ayer hablamos de eso, ¿cierto? De que Yahweh es la fortaleza. Antes de ayer hablamos. Isaías capítulo 26, versículo 4. Yahweh es la fortaleza de nuestros días. O sea, de cada día Yahweh tiene que ser nuestra fortaleza. Y a Yahweh lo conocemos a través de su palabra, porque la escritura dice que él dijo, hágase y fue hecho. Y luego se iba a conocer, dice la escritura en Romanos, que se va a conocer a través de las cosas hechas. Y todas las cosas, repito, iglesia, fueron hechas por su palabra. O sea, la palabra es la que nos permite conocer a Yahweh. Y a nosotros, sus hijos, los que hemos puesto, los que hemos comenzado a Yahshua, escucha esto, es el cumplimiento de la palabra, ¿ok? Que nos permite ser conocidos por él. Y es el cumplimiento de la palabra que nos permite ser conocidos por los demás. Mira esto. Eso es lo que nos permite a nosotros. La palabra nos permite conocerlo o nos permitió conocerlo, iglesia, y tener ahora la certeza y la convicción de que Él cumple su palabra, sus promesas, de las cuales también hemos venido hablando toda esta semana, iglesia, pero también el cumplimiento de su palabra. Es la que nos permite ser identificados con Él, ¿ok? Porque la iglesia era identificada precisamente por eso, porque cumplía la palabra en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿ok? Ahí se veía, iglesia, ahí se veía, ¿ok? Que eran los hijos de Yahweh, que eran aquellos que llamaron cristianos precisamente porque se identificaban con Yahshua. Entonces mire esto, iglesia, el cumplimiento, escucha, el cumplimiento de la palabra de Yahweh nos da a nosotros la certeza de que Él vive y que Él cumple sus promesas, ¿ok? De que Él es Dios, porque Él se va a conocer y se dio a conocer por medio de las cosas de ellos. Pero el hecho de que nosotros cumplamos y trabajemos por la palabra, que sea para que esa palabra se establezca en nosotros, que gobierne nuestra vida, por eso dice que la palabra de Yahweh abunde, ¿ok? En vuestros corazones y que gobierne también nuestros corazones, iglesia. La palabra debe gobernar nuestros corazones. Cada intención del corazón debe ser pasada por la palabra. O sea, debe ser reconocida por la palabra para que sea una intención válida delante de Yahweh. Porque si la palabra reprende, rechaza, detiene esa intención, quiere decir de que esa intención no se alinea a la palabra. Y más nos vale, iglesia, soltar, dejar esa intención. Eso está diciendo Yahshua aquí. Trabajen por la palabra. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es la comida que a vida eterna permanece? La palabra de Yahweh. Perdón, la palabra de Yahweh. Esa es la que para vida eterna prevalece y permanece. ¿Ok? Entonces dice el versículo 28. No, le dijeron entonces, perdón, sí, el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras
de Elohim. Mire esto. Él les habla esto, los confronta con esa palabra y ellos inmediatamente reaccionan a esa palabra. Y es que, iglesia, nosotros debemos reaccionar a la palabra de Yahweh. Cada vez que Yahweh manda una palabra, que en el momento nos guste o no, debemos reaccionar a esa palabra. Yo he visto muchas personas que Yahweh usa una persona para hablarle de su situación, para desnudar su corazón. Y cuando digo desnudar su corazón no es para avergonzarlo, no, porque Yahweh no hace eso, sino para hablarle, para decirle cómo está su situación presente delante de él, cómo está su situación, su vida personal, su vida matrimonial, su vida familiar, su vida social. Que recuerde que ese es el compendio en el cual nos movemos. Nos vemos dentro de una relación, o sea, dentro de un matrimonio, ¿ok? Dentro de una familia y dentro de una sociedad. Esos son los núcleos en los cuales nos movemos. Y entonces, en medio de eso, nosotros debemos poner la palabra, reaccionar a la palabra. Y he visto gente que llega una palabra, no le gusta y simplemente la niegan, se apartan, se enojan. Pero simplemente es que Yahweh te está mostrando tu situación, está mostrando mi situación. ¿Por qué? Porque me ama. Por eso me está dando una palabra que a vida eterna permanece, para que yo continúe en la vida y para que yo haga los cambios que son necesarios hacer, que yo haga el giro que sea necesario hacer en mi vida, porque estoy estableciendo como gobierno su palabra. Eso les estaba diciendo Yahshua y ellos reaccionaron a eso. Mire cómo reaccionaron ellos, iglesia. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió Yahshua y les dijo, esta es la obra de Elohim, que creáis en el que él ha enviado. O sea, la obra es creer en Yahshua. Bueno, nosotros ya hicimos esa obra. Gloria al Señor y Rey Dios Todopoderoso. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Si ve que Yahweh se da a conocer a través de las cosas hechas. Entonces ellos, entendiendo esto, le dicen Yahshua, bueno, haz una cosa que a nosotros nos permita entender, nos permita saber que tú eres el Hijo de Dios, que creamos en eso. Porque mire que aunque ellos habían estado 3 días, ok, escuchando allí, no habían creído. O sea, esto nos trae lo que dice Santiago, iglesia, que no es el oidor, sino el hacedor. Ellos habían estado 3 días, por eso les decía que es importante que usted leyera Juan 6. Este es un capítulo tan doctrinal, iglesia, tan hermoso de sacarle tantas cosas que nutren nuestra vida de fe, que nos ponen de frente a precisamente a la palabra de Yahweh, que nos llevan a hacer, iglesia, o a caminar bajo el gobierno, ¿ok? De la palabra. Nos llevan a movernos, ¿ok? Bajo el gobierno de la palabra, Juan 6. Entonces, dice aquí en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señalas tú para que veamos y te creamos? No fue suficiente la señal de multiplicar los alimentos, que de la nada, de cinco, de ese poco que había, 5 panes y 2 peces, multiplicó para más de, dicen las estadísticas, unas 20,000 personas, porque ahí habla solo de los hombres, no 5,000. Pero si por cada hombre iba una mujer, ya serían 10,000. Mire usted. Y digamos que por cada pareja fuera uno solo. Es que esta fuente es infinita. Fuera un solo hijo, un solo niño, que es casi imposible, y más en aquellos tiempos donde, o sea, se conocían las familias precisamente por tener cantidad de hijos. Nosotros lo vemos en la palabra, 7, 8, 9, 10, 11, 12, imagínense eso.
pero estamos poniendo un solo hijo por pareja. En ese caso, estaríamos hablando de 20,000, así mal contados. Y para ellos eso no fue suficiente. Querían algo más, una señal extra. ¿Ok? Entonces dice el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, mire lo que ellos están diciendo. Le dijeron, ¿qué señal harás tú para que veamos y creamos? O sea, cuando ellos dicen que nuestros padres comieron el maná en el desierto, están comparando la alimentación que tuvo el pueblo cuando salió. ¿Se acuerdan cuando salió el desierto que estuvieron comiendo el maná hasta que se rebelaron diciendo que quiere ese pan tan bajo, que esto, que aquello, que estaban aburridos de comer maná, que querían comer carne, puerros y cebollas como comían disque de balde en Egipto siendo esclavos? ¿Qué esclavo come de balde, iglesia? Ningún esclavo come de balde. Ninguno. Si tienes un yugo de esclavitud sobre él, y más cuando a ellos le multiplicaron la tarea, que tienen que ir a traer la paja y además de eso, hacer el mismo número de ladrillos que venían haciendo. Sí, ellos, eso está en número 16, ahí lo pueden ver, iglesia, el número 16, el número 11 y número 16, cuando ellos se rebelaron, ¿ok? Que porque estaban aburridos de comer todos los días lo mismo. Entonces, dice, entonces ya eso nosotros lo vimos. Entonces mire lo que contesta Yahshua en el versículo 32. Y Yahshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué está diciendo? El pan que Moisés les dio no era el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque el pan, el maná que Moisés les dio, era un pan que comían y volvían a tener hambre. Y era un pan que no les estaba proveyendo vida eterna. Dice, por eso, el pan que descendió del cielo es el pan que da vida a los hombres. Mi Padre os da el verdadero pan que descendió del cielo. O sea, está diciendo, yo soy. Por eso él dice, yo soy el pan de vida. Porque produce vida, iglesia. Y recuerda que Yahshua es el verbo, la palabra encarnada. ¿Qué quiere decir? Que volvemos a donde comenzamos, iglesia, donde Yahshua les dijo claramente, trabajen por la palabra, trabajen no por el pan, ¿ok? Terrenal, sino por la comida, por el pan que produce vida y vida eterna, iglesia. Debemos trabajar a diario porque la palabra esté en nosotros, salga en nosotros, brote en nosotros, porque la palabra de Yahweh, que es la que produce vida, iglesia, con esa nos alimentamos y a través de esa podemos alimentar a otros, iglesia. Seamos multiplicadores del milagro de la palabra. Mira que esto, aquí donde llegamos, a donde digamos, terminamos donde comenzamos, ¿ok? Estableciendo a Yahshua como el pan de vida. O sea, debemos, iglesia, procurar, iglesia, ceñirnos todos los días a la palabra, no enojarnos ni alterarnos cuando una palabra tal vez no cumple nuestras expectativas, porque Yahweh sabe por qué no la está dando siempre. Cuando Yahweh abre unos labios proféticos, es porque nos ama, porque quiere precisamente establecer el gobierno en su palabra en nosotros. Y si nosotros todos los días hacemos lo que dice, lo que leímos aquí, trabajar por la palabra, trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Iglesia, vamos siempre a vivir unas vidas vencedoras. Se va a cumplir la palabra, ¿ok? De victoria en victoria, de triunfo en triunfo, iglesia. En el nombre de Yahshua, iglesia, hemos predicado, hablado su palabra. En el nombre de Yahshua, iglesia, hemos escuchado, oído su palabra. Y damos gracias al Padre eterno.
y le pedimos al Señor que nos permita reaccionar a tu palabra, o sea, ponerla por obra, extraer de aquí lo que el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno de nosotros, iglesia, que nos está haciendo falta, que estamos necesitando para que su palabra gobierne nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Bendito Dios y bendito Señor. Iglesia, bendiciones, un excelente día viernes. Damos gracias al Padre que nos permite, iglesia, venir, cerrar, concluir una semana más de devocionales, una semana muy especial, iglesia, en su presencia. No nos despedimos antes sin orar por Israel, por Palestina, también, iglesia, pues la Escritura dice que oremos por los enemigos también. Debemos orar. Además, en medio de Palestina hay gente que no está de acuerdo con ese grupo Hamas, también hay que reconocerlo. Así que oremos por los inocentes de Palestina en el nombre de Yeshua y oremos por Israel. Oremos para que no se despierten ellos una sed de venganza, ¿ok? De una venganza desmedida, sino que sean justos en la reacción también que están teniendo después de ese cruento ataque de tanta maldad y crueldad que hicieron contra el pueblo santo. Iglesia, damos al Señor la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el loor. Feliz fin de semana, bendecido fin de semana, y con la gracia y el favor de nuestro Padre Celestial, el domingo, iglesia, ahí nos veremos. Recuerde, 9:30 de la mañana comenzamos a orar, a adorar, a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y bueno, pues a las 10 de la mañana, iglesia, comenzamos con la predicación de la palabra, el mensaje del cielo, por el cual desde ya oramos para que el Padre Eterno mande esa palabra, iglesia, ese alimento, ¿ok? Que nos siga aferrando, sosteniendo y manteniendo en la vida eterna. Iglesia, bendiciones, excelente día. Muchas, muchas gracias. Oramos por sus familias, por sus hogares, por sus casas, que sigan gozando, disfrutando de esa bendición del Padre Eterno. La Pasanato. Recuerde que eso significa una dulce bendición, ¿ok? Bendiciones.